Hare Krishna, muy buenos días. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvisesa Sumnyavadi Pachatya Deshatarine Jaya Hare Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Gri Advaita Gadadhara Rivasadi Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna reiterado, vamos a continuar con los fragmentos del texto Harinama Chintamani y reflexiones sobre ello. En el día de ayer, después de haber analizado así o reflexionado brevemente sobre qué cosa es un Vaishnava, y cuál era la característica esencial que servía como referencia para calificar a una persona como Vaishnava, Sadhu, Santo, bueno, según los diferentes sinónimos en diferentes lenguas y culturas, veíamos que la entrega exclusiva a la Suprema Persona o Suprema Personalidad de Dios, la entrega exclusiva a ese Señor Supremo, era la característica indispensable. Si la persona se le veía una entrega exclusiva, sincera, si estaba cada vez más situada únicamente en el Señor, si hacia el Señor estaba dirigida toda su adoración, si el Señor era el centro de su vida en cuanto a para todo tenía en su interior el hecho de recurrir al Señor, entonces ahí estábamos en presencia de un Vaishnava o un Sadhu o un santo, ya sea en sus inicios o en su crecimiento intermedio o ya en su perfección de Vaishnava puro. Entonces también veíamos después la falsa creencia a veces, ¿no?, de que volverte o acogerte a un tipo de vida como la vida de monje o algo así es un requerimiento indispensable para volverte más espiritual o para que una persona sea realmente una persona santa. Entonces veíamos como Arias Thakur habla de que es mejor permanecer en la vida de familia siguiendo la relación con el Señor de un modo sincero mientras que se sigue toda la dinámica familiar y social, que asumir la orden de renuncia o la orden monástica, mientras que por dentro todavía se está deseoso de determinados disfrutes o placeres materiales. Entonces el último texto, y marcaba el modo más o menos la recomendación, donde recomendaba que en la familia, mientras se llevaba la vida de familia, entonces era recomendable estar con la mente cada vez más fija en el servicio devocional al Señor, porque así de esa manera esa persona podría rápidamente cruzar el océano de la existencia material y no caer en las diferentes trampas de él. O sea, la recomendación era cómo yo logro la metodología para yo lograr, mientras desempeño una vida de familia, lo más organizada posible dentro de lo posible y según mi cultura, cualidades, etcétera, etcétera, o sea, de acuerdo al conocimiento, cómo yo logro llevar al mismo tiempo eso de modo favorable y al mismo tiempo el servicio devocional al Señor Supremo también de modo favorable, de modo tal que se integren armónicamente. Servicio devocional y vida familiar, vida social deben integrarse armónicamente, o sea, el servicio devocional, el tener presente siempre al Señor, el recurrir, el depender del Señor, debe estar presente cada vez más en cada elemento o cada esfera de mi vida cotidiana en sentido general. Entonces el último texto que habíamos visto era el siguiente: uno deberá estar siempre internamente fijo en Krishna, el Señor Supremo, aunque externamente uno pueda actuar según sus costumbres sociales en Varna y Asa. Este texto es importante porque rompe el mito de el Vaishnavismo o el camino espiritual o el camino devocional, de verlo como una estructura rígida.
como con una forma definida y no. La espiritualidad, el camino de servicio devocional al Señor Supremo, el camino de esa entrega amorosa, no tiene externamente una estructura rígida. O sea, lo que cuenta no es que usted siga estrictamente un patrón externo, que es el que lo califica como servidor del Señor o no. No, lo que cuenta es que internamente uno trate de mantenerse lo más posible fijo en el Señor y vaya desarrollando esa fijeza en el Señor progresivamente, la cual se va desarrollando de modo natural, como habíamos dicho, en virtud de las actividades de servicio devocional, o sea, en virtud de escuchar hablar de Él, en virtud de recordar sobre diferentes cosas relacionadas a Él, virtud de repetir, o sea, hablar, cantar, meditar sobre esa misma información, incluyendo sus santos nombres, en virtud de hacerle algún ofrecimiento, si yo soy dado a tener alguna imagen relacionada al Señor, tener una relación a través, bueno, de ella, que me sirve como vínculo o como objetivo para yo focalizar mi atención a mi conciencia. No se trata de la espiritualidad, no tiene en sí misma un patrón externo rígido ni definido. Ella simplemente no es así. La espiritualidad simplemente consiste en un patrón totalmente espiritual y es el patrón del amor y la entrega sincera. Lo demás, eso mismo se va a ir manifestando según la vida de cada cual, la cultura, el país, la nacionalidad, la edad, el sexo, las tendencias culturales, lo que sea. Pero si el patrón interno de amor al Señor, de deseo por el Señor, está presente, entonces la forma en que Él se manifieste de una manera u otra, entonces va a ser aceptada. O sea, va a ser una forma correcta. Evidentemente siempre es bueno tener de vez en cuando a alguien que de verdad, con quien podamos compartir, porque a veces también podemos pensar que un comportamiento nuestro viene del amor por el Señor y realmente no venir del amor por el Señor, sino de un deseo mental de hacer lo que uno quiere según sus viejas costumbres. Y entonces es bueno que alguien le diga, mira, disculpa, pero creo que si es el maestro mejor porque lo hace con autoridad y si no es el maestro, un compañero de camino, también de modo amoroso que nos haga ver que debemos de ser cuidadosos porque todavía las siempre presentes impurezas que quedan en nosotros van a tratar de enmascararse y debutar como devoción. O sea, hay que tener cuidado porque las modalidades de la naturaleza son así, ellas se enmascaran como comportamiento devocional y brotan así como devoción, entonces podemos pensar que es una cualidad o una actividad necesaria. Continúa diciendo, dice, el Señor libera rápidamente a tales personas que viven de esa manera. Cuando uno va teniendo siempre presente usted ha trazado la meta de tener al Señor como centro de su vida. Aquí hay algo importante. Vamos a suponer que una persona se ha identificado con la doctrina o la fe a la manera que se expone en el cristianismo, o sea, a partir de la figura y la prédica del Señor Jesús. Se ha identificado con él y por tanto Jesús, la figura de Jesús de Nazaret, viene a ser tomada como su maestro, pues está tratando de seguir sus enseñanzas y el Señor bajo el nombre de Jehová, el nombre de Jehová es tomado como su nombre de referencia para su relación con el Señor. Esta escritura y el texto lo que está diciendo no es que tiene que abandonar eso. Perfecto. Si a través de la enseñanza de el Señor Jesús y a través del nombre de Jehová, esa persona está entregando su vida de manera sincera y perfecta al servicio del Señor, entonces el texto sigue siendo el mismo. Lo que tiene que hacer es vivir en su vida cotidiana de manera tal que siempre tenga al Señor Jesús y sus enseñanzas y al nombre de Jehová en el centro de su existencia. Lo mismo pasa con el Islam
Lo mismo pasa con lo que pasa. No se trata de, hey, tienes que abandonar el nombre y que te sirve como vínculo real para entre tú y Dios, y tienes que abandonarlo y asumir. No. Si usted se ha identificado o ha identificado al Señor bajo un nombre determinado y ese nombre está respaldado por la autoridad, o sea, por escrituras autoritativas, no un nombre inventado tampoco, escrituras autoritativas, o sea, está bien justificado ese nombre, y usted se relaciona con el Señor Supremo, allí su relación con el Señor, y usted sirve a ese nombre, y usted piensa en ese nombre, y medita, reflexiona, y usted ha visto que con el tiempo su amor y conocimiento de Dios ha ido creciendo, entonces usted tiene que seguir allí, aferrado a la relación mediante ese modo, a través de ese nombre, a través de ese texto, de lo que sea, y allí, y siempre en el corazón anhelando y pidiendo, Señor, por favor, permite que todo vestigio de desvío o contaminación que pueda habitar en mí, que vaya siendo sacado por la amorosa presencia de tu gran personalidad, Señor. Y entonces, bueno, lo lleva con el nombre ese con el cual uno se ha identificado. Eso también es importante comprenderlo. Si usted, por ejemplo, así sigue, en ese caso está hablando del cristianismo, que es lo más común, la doctrina, y adora así a Jesús, adora a Jehová, se deleita recordando, no sé, momentos trascendentales importantes que aparecen en la escritura judía, de cómo el Señor intervino por su pueblo. Usted se deleita en alguna historia de algunos profetas, usted se deleita en cómo el Señor abrió el mar para que los israelitas pasaran cuando eran perseguidos por los egipcios. Usted se deleita en las historias de Sansón, o sea, como el Señor se hizo presente en él mediante una fuerza sobrehumana. Usted se deleita en cómo el Señor se manifestó ante Moisés varias veces, cómo el Señor se mostró mediante una zarza, una planta encendida, y el fuego era tan maravilloso que aunque era fuego no la quemaba. O sea, miren, si usted se dedica, porque usted sigue esa tradición, a meditar en eso, y lo hace con sincero corazón, no hay otra forma que no sea un resultado de maravilloso, no se maravilla. Una persona simplemente se sienta a pensar o lee el pasaje bíblico donde Moisés ve una zarza encendida. La zarza es una planta, una zarza encendida, o sea, en fuego, llama viva, en fuego, y una voz que lo llama desde esa zarza, y la zarza no se consumía, o sea, el fuego no expedía calor y la zarza no se quemaba. Si uno piensa en esa imagen con detalle, y uno trata de entender eso, de que no había calor, no había que se estaba quemando, y sin embargo era fuego, se veía la zarza completa en fuego y una voz de dentro de ese fuego, y desde allí el Señor le dio un mensaje a Moisés. Si uno reflexiona solamente en ese pasajito, los que siguen esta tradición y esta escritura, se maravilla, porque entonces uno dice, ¿cómo es posible? Qué grande eres, Señor. En ese caso, bueno, Jehová, el nombre de Jehová. Qué grande eres, Señor Jehová, que mira cómo te manifestaste haciendo arder a una planta y al mismo tiempo preservándola en toda su estructura y calidad de vida. O sea, no la quemaste, no la dañaste, y sin embargo ella ardía a plenitud. Y cómo desde dentro de eso emitiste tu voz. ¡Wow! ¡Qué maravilloso eres, mi Señor! No hay el corazón sincero al meditar en eso, desarrolla un sentimiento de respeto, un sentimiento de maravillamiento hacia la figura del Señor Supremo, en este caso bajo el nombre
de Jehová. Ahora les pregunto, en ese caso, ¿qué está haciendo la persona? En ese caso, ¿qué está haciendo el cristiano? En ese caso, ¿qué está haciendo el judío? ¿Qué está haciendo? Les diré lo que está haciendo. Está recordando y meditando en uno de los pasatiempos de Jehová y su pueblo. O sea, Jehová y sus devotos. O sea, vamos a traducirlo en términos generales. Está recordando y meditando en una de las actividades que el Señor Supremo, porque para ellos Jehová es el nombre original del Señor Supremo, que el Señor Supremo manifestó ante su pueblo. Entonces, está meditando y reflexionando sobre uno de los pasatiempos de Dios. Pero vamos a suponer a un devoto puro de la tradición védica que está, por ejemplo, que comienza a meditar en un pasaje donde el Señor se manifiesta como Narsimha, o mitad hombre, mitad león, para salvar a su devoto puro, Prahlada Maharaj, que iba a ser destrozado por su propio padre, que era un gran demonio, una persona de corazón muy duro y cegado y ciego, su corazón frío, duro, ciego, oscuro. Y vamos a suponer que ese devoto medita en esa escritura que pertenece al Srimad Bhagavatam. Y fíjense, no pertenece a la Biblia, no pertenece a nada, pero para él, el Señor Narasimha es una de las manifestaciones del Señor Supremo. Y entonces él reflexiona en eso y se deleita. ¡Wow! ¡Qué maravilloso eres, Señor! Porque mira cómo, justo cuando el niño Prahlada Maharaj, que era un devoto puro, que te tenía a ti en el centro de tu vida, que para todo te tenía en cuenta, justo cuando iba a ser despedazado por su malvado padre, de en medio de una columna de ese lugar, del castillo, del palacio, tú apareciste. ¿Cómo fue que apareciste? Oh, qué milagro, Señor, eres maravilloso. Apareciste allí en esa forma que era espantosa para todo el mundo, menos para Prahlada Maharaj. Porque el devoto no ve el espanto, el devoto, wow, apareció mi amante, apareció mi amor, genial. Por ejemplo, una madre puede tener un niño, un hijo, incluso ya grande, con muchas malformaciones físicas, y sin embargo su corazón de madre no se espanta. La gente lo mira enrarecido, la gente se asusta, coge por otro lado, se burla, pero su corazón de madre no ve el espanto que ve la gente. ¿Por qué el corazón de una madre no ve el espanto que supuestamente es tan visible o la malformación, sino incluso lo ve más bien como algo hermoso, ve a su hijo como algo hermoso? Porque sus ojos están untados con el ungüento del amor de madre. Entonces la escritura dice que debido a que los ojos del devoto están untados con el ungüento, con el bálsamo del bhakti o la devoción pura por el Señor, entonces él ve al Señor en toda parte, en todos los lugares, en cada cosa. Entonces ese devoto está leyendo y meditando en eso y cómo el Señor despedazó al demonio y entonces salvó allí. ¡Wow! Maravilloso. ¿Y qué hace? También se maravilla, glorifica al Señor en su manifestación de Narsimha. ¿Qué está haciendo esa persona? Esa persona desde esa tradición está recordando y meditando en una de las actividades o manifestaciones o pasatiempos que el Señor Supremo hizo o mostró en relación a su o sus devotos. La pregunta siguiente sería, las dos personas, dos tradiciones diferentes, dos culturas diferentes, ¿no están haciendo lo mismo? Ahora, vamos a sintetizar. En síntesis, la literatura védica y la ciencia del bhakti, los grandes acharyas que no pertenecen a ninguna cultura, pertenece a la sabiduría de los tiempos. La ciencia del bhakti explica que el servicio devocional tiene 9 modos básicos de ser practicado.
sea el modo de escuchar sobre cosas sobre el Señor, recordar cosas sobre el Señor, cantar o repetir cosas sobre el Señor, meditar en el Señor, ofrecer cosas a los pies del Señor, ofrecerle todas nuestras pertenencias en función de el Señor, convertirnos en amigos del Señor, elevar oraciones al Señor. Entonces, estas dos personas dijimos que estaban haciendo desde sus respectivas culturas. Estaban recordando algo relacionado directamente con el Señor Supremo visto desde su cultura y estaban al mismo tiempo meditando en ese pasatiempo. O sea, estaban entonces haciendo dos actividades clasificadas como servicio devocional. Entonces, si esas dos personas regularmente en su vida hacen ese ejercicio o esa práctica, la tienen como la práctica regular de su vida todos los días, una hora determinada, ellos hacen eso. Se sientan a leer o recordar algo sobre los pasatiempos del Señor desde su cultura y desde allí se maravillan, lloran, ríen, glorifican, se sienten así todos apasionados por el Señor. Entonces esas personas están siguiendo el sendero del servicio devocional. Esas personas están practicando servicio devocional a la suprema personalidad de Dios, Bhakti, y eso los va a llevar al amor puro por Dios, al mismo tiempo que los va purificando. Entonces esas personas ambas son Vaishnavas, ambas son sadhus o santos o personas santas o como lo quieran llamar en otro idioma. Yo quiero que ustedes comprendan eso. Esto es un hecho importante, pero es un hecho que no se puede discutir ni confrontar frente a cualquier persona, porque si una persona es un poco fanática al camino o a la vía que ella sigue, al texto que ella sigue, entonces no va a aceptar esto. Entonces mejor no discutir este tema con nadie, solamente con alguna persona muy abierta de mente. Pero es importante que usted lo sepa. La cuestión es hasta qué punto tú estás deleitándote con el Señor como el centro de tu vida. Eso. Hasta qué punto tus actividades son actividades de servicio devocional, o sea, están en relación con el Señor Supremo. Yo sé que muchas personas, muchas, incluso personas que llevan muchos años en determinados caminos espirituales, incluyendo el vaishnavismo, etcétera, escuchan esto que yo acabo de decir y sé que voy a ganarme un escándalo y un montón de críticas, porque entonces, que si que si aquel nombre, que si el otro nombre, que si el nombre que hay que adorar, ¿entiendes? Pero bueno, eso yo lo asumo y simplemente estoy queriendo que ustedes comprendan. Estoy tratando de mostrarles un espectro amplio donde no me estoy fijando en las manifestaciones externas de cómo se manifiesta o no el amor por Dios en un lugar o en otro, sino en la esencia. El Señor convirtiéndose cada vez más en el centro de referencia exclusiva para mi vida. Llega un momento en que yo desarrolle necesidad de hoy leer algo sobre Él, o de cantar sus nombres, o de adorar sus nombres. Entonces textos continúan diciendo, aquí decía, el Señor libera rápidamente a tales personas que viven de esa manera. Así que eso está garantizado. Dice, se recomienda, no se debe pasar demasiado tiempo innecesario escuchando conversaciones materialistas y vanas, ni tampoco pasar demasiado tiempo más del necesario hablando también de temas materialistas y vanos con los demás que no reportan ni refuerzan nuestro amor por Dios. Esto es una recomendación y es lógico. Si yo estoy queriendo tener al Señor en el centro de mi vida, si estoy queriendo espiritualizar mi vida, entonces la atención, la mente la va a ir fijando en aquello que más se estimule.
Si yo paso mucho tiempo escuchando hablar sobre fútbol, me paso 8 horas al día en diferentes momentos escuchando hablar de fútbol, por supuesto, mi mente se va a hacer diestra en temas de fútbol y voy a estar pensando bastante tiempo en fútbol. Eh, si yo paso gran parte de mi tiempo, ¿verdad?, debatiendo sobre las diferentes crisis políticas, partidos políticos, lo que se debe hacer, lo que yo pienso que se debe hacer, el presidente, el otro presidente, que si el de no sé dónde, que si Ucrania, que si no sé quién. Entonces mi atención, por supuesto, se va a ir enfocando con fuerza en esos temas. Y eso significa que no va a haber posibilidad de que yo siga avanzando en el hecho o en el propósito de tener al Señor como centro. Si yo quiero espiritualizar mi vida, si yo quiero ir abriendo espacio en mi vida de forma real, no de forma teórica, no de forma fanática, no, de forma real, que de verdad sea así, ir abriendo espacio para mi relación con el Señor Supremo y para la presencia real del Señor Supremo de manera consciente en mi vida, y que esto se vaya haciendo cada vez más fuerte, cada vez más lúcido, porque yo quiero obtener eso que dice en la Escritura, o sea, amor puro por Dios. Entonces se recomienda eso. Y es una recomendación lógica. Voy a tratar de aprovechar el tiempo que yo tenga en hacer cosas o que sean neutrales o que estén directamente relacionadas a un servicio al Señor. No voy a dedicar tiempo que puedo utilizar en otra cosa, no voy a dedicarlo a pensar en diferentes cosas que no me reportan nada, ni en hablar o escuchar conversaciones que tampoco me reportan nada. Solo lo necesario, solo lo necesario. Cuando estoy en el trabajo, en la escuela, qué sé yo, solo lo necesario, y después vuelvo a mi recordar, pensar, planificar, orar, intercambiar por dentro y hacer cosas eh, relacionada de algún modo con el Señor Supremo. O sea, que de algún modo el recuerdo de Dios me venga a la mente. Yo estoy cocinando y voy a imaginar que voy a pensar, voy a trazarme como propósito hoy cocinar bajo la actitud de que este platillo voy a cocinarlo para el Señor. O sea, este platillo voy a cocinarlo para Krishna, para Jehová, para Jesús, para el objeto de su amor espiritual. Y voy a tratar de que ese pensamiento esté en mi mente. Y voy a esforzarme porque este platillo o este jugo o este dulce o este lo que sea, yo se lo quiero hacer a mi Señor. Eso, por ejemplo, es servicio devocional. La actividad no es en un templo, no es en una iglesia, no es leer algo sobre el Señor, no es el canto de no sé qué del Señor, pero sin embargo mi intención está puesta en una actividad para el Señor. Fíjense eso es servicio devocional. Y así es el modo de ir relacionando poco a poco cada actividad de mi vida cotidiana de una forma u otra con el Señor. Entonces, por acá continúa diciendo, se debe cantar siempre y meditar siempre en el santo nombre del Señor, respetando a todos, sin esperar honores de nadie, y meditar sobre el eterno servicio a Radha y Krishna en Braya dentro de su mente. Vamos allá. Dice que en la mente del devoto se debe siempre, esto se va alcanzando progresivamente, se debe siempre tener presente, o sea, cantar, y bueno, y si se puede cantar también en voz de forma audible, o sea, que se escuche con la boca, se debe siempre cantar el santo nombre. Recuerden que el santo nombre es la práctica recomendada, canto el santo nombre para esta Kali Yuga, y se puede hacer en cualquier sitio, si no con la boca, al menos con la mente. Se debe cantar siempre el santo nombre, respetando a todos sin esperar honores, o sea, desde una posición muy humilde. El devoto se va volviendo, si no lo es ya, una persona muy educada, muy respetuosa, muy compasiva, pero no espera de nadie
no espera que lo trata con honores, ni exige que lo traten con honores, ni que lo tengan en cuenta, ni que le agradezcan porque hizo un supuesto favor. No, no. Él, él, él es muy humilde, él es extremadamente humilde. Chaitanya dice que el santo nombre se puede cantar de modo apropiado cuando uno es más humilde que la hierba y más tolerante que un árbol. Y entonces sigue diciendo, y se debe meditar sobre el eterno servicio a Radha y Krishna en Braya dentro de su mente. ¿Qué pasa? Recuerden los muñequitos, ¿verdad? El audio que hice con respecto a los muñequitos que se compartieron hace unos días. Radha y Krishna, Radharani y Krishna. Los nombres de la suprema personalidad de Dios y la energía de amor por Dios cuando estaban corporificados o manifestados hace alrededor de 5.000 años acá en un pueblo llamado Vrindavana, que queda en India, todavía existe, donde todos son devotos del Señor Krishna. Entonces, las escrituras del Srimad Bhagavatam, capítulo 10, canto 10, narra muchos pasatiempos, la forma en que ese pueblo vivía, la forma en que esos habitantes de ese pueblo vivían en relación con Krishna y Radha. Entonces ahí uno va a encontrar muchos pasatiempos, muchas actividades. Entonces el devoto que sigue esta tradición, se le recomienda que se deleite, que medite en el servicio a Radha y Krishna, ¿verdad? Según los habitantes de Vrindavan. O sea, uno se deleita leyendo y recordando las diferentes historias de cómo Krishna despertaba dulzura, amor, sentimientos hermosos de todos los habitantes de ese pueblo hacia él y cómo él le retribuía. O sea, Krishna, un niño común, un niño pastor, pero un niño muy travieso, muy juguetón, muy cariñoso, un niño que se robaba el corazón de todo el mundo y un niño que hacía también cosas a veces, wow, maravillosas. Entonces esa relación, Krishna como amiguito de los otros pastorcitos, las cosas que hacían, Krishna como hijo de Yashoda, Krishna como hijo de Nanda Maharaj, Krishna como vecino, Krishna como niño travieso, Krishna como niño pícaro que le hacía bromas picarescas a las gopis o a las otras pastorcillas de vaca, sea Krishna como dulce defensor de las vacas y de los terneritos, Krishna como adorado por todo, incluyendo la hierba, las rocas, la tierra, todo, casi, o sea, entonces uno se deleita en eso. El que sigue otra tradición, pues igual, busca los pasatiempos amorosos del Señor, los pasatiempos donde desborde algún tipo de dulzura por Dios y medita en esos pasatiempos. Y claro, los pasatiempos de Radha Krishna en Vrindavana, ya lo hemos visto, ya de eso hemos hablado, tienen una cualidad que muestran una dimensión del Señor no encontrada en ningún otro texto religioso del mundo, que es la dimensión del Señor manifestándose en una relación desbordante de dulzura y cariño, una relación aparentemente terrenal y natural, y una relación donde diferentes sentimientos habitan. Por ejemplo, en el Viejo Testamento de la tradición judía podemos encontrar una relación de servidor, de reverencia hacia Dios, mucho, ¿verdad? De hecho, es el sentimiento que predomina, el Señor como lo más grande, el Señor, el temor al Señor, oh mi Señor, ¿verdad? Servir al Señor el dueño de todo. O sea, ese es el sentimiento que predomina. Pero en algunos casos muy peculiares vamos a encontrar una cierta relación con tintes de amistad hacia Dios. Algunos miembros del pueblo de Israel que empezaron a desarrollar por su relación creciente con Dios una cierta amistad a tal punto de que se atrevían a hacerle ciertos pedidos. Mira, Señor, ten en cuenta esto, ten en cuenta aquello. El servidor o el sirviente nunca pide nada porque ni por nada él le habla al rey. Él simplemente está allí, ¿verdad?
pero el amigo ya tiene alguna, incluso tiene esa cosa de que le puede cuestionar algunas cosas, pero aún así el tinte de amistad que hay ahí todavía está mezclado con el tinte de servidumbre, aunque quizás alguno haya desarrollado una amistad un poco más abierta y un poco más plena. Después, más para acá en la historia bíblica, aparece Jesús de Nazaret, y Jesús de Nazaret revela un nuevo tipo de relación, un nuevo tipo de sentimiento para con el Señor Supremo, y es el sentimiento filial. O sea, es más que servidumbre, más que amigo, el sentimiento de relación directa, filial, filius, familiar, o sea, él como hijo. Entonces nos abre el camino de una relación filial con el Señor Supremo, filial. Y aún así desarrolla una relación respetuosa, extremadamente respetuosa, siempre lo llama padre, mire padre, yo recurro a usted, y yo les he dado, o sea, una relación filial pero respetuosa. No vemos una relación tampoco de así espontánea en el sentido de que padre e hijo, como cuando están en casa, que no siguen protocolos, no. Claro, Jesús de Nazaret estaba, cada vez que dice alguna de estas frases, estaba frente a una multitud, así que tenía que guardar el respeto también. Pero, ¿qué pasa en Brindavan o en las escrituras estas de Srimad Bhagavatam? Que se manifiesta otro tipo de relación más profunda todavía. La relación con sentimiento conyugal hacia el Señor Supremo, hacia la Suprema Personalidad de Dios. Sea el Señor Supremo como objeto de amor conyugal. Las gopis o pastorcillas de vaca sentían atracción por Krishna, así como una chica puede sentir atracción hacia un chico y viceversa. Ese era el tipo de atracción. Y Krishna les había robado el corazón, pero ellas no amaban a Krishna como que si sirviente, que si amigo, que si filial, no, wow. Ellas querían a Krishna para ellas, Y entonces se revela los pasatiempos movidos por este sentimiento. Y ahí está Radharani como la cima de esos pasatiempos. Entonces hay una dulzura, hay una variedad, hay un colorido, hay una cantidad de tipos de comportamientos tan maravillosos, tan deleitables, que no se revelan en ninguna otra escritura. Ni siquiera en la escritura, en algún fragmento donde también haya habido alguien que haya sido, por ejemplo, utilizada como en el papel de esposa, por decirlo así, del Señor, aunque literalmente no es así. Por ejemplo, María, la madre de Jesús. Cuando María recibe la noticia, ¿verdad? El Espíritu del Señor va a venir sobre ti, vas a engendrar un hijo, le pondrás por nombre tal, y él, etcétera, etcétera. Se podría pensar, no, bueno, en ese momento María actúa como el objeto que el Señor utiliza para engendrar allí en su vientre un hijo. Entonces, desde el punto de vista terrenal, eso se llama en ese momento esposa o como quiera que sea. Sin embargo, María, el sentimiento que tiene no es ese sentimiento, sino es un sentimiento de sirviente. He aquí la sierva del Señor, que se haga en mí según su voluntad. Esas son las palabras de María. O sea, María, bueno, si mi Señor quiere eso, que mi vientre sirva para tal cosa, entonces aquí está mi vientre. No hay un sentimiento conyugal hacia la personalidad de Dios. En muchas de las santas, llamadas santas de la tradición católica, vamos a ver también en su escrito y en su comportamiento un asomo también de ese sentimiento conyugal. O sea, un asomo de cómo ven al Señor como objeto de su amor y se ven a ellas mismas como entregadas, o sea, como las esposas del Señor. Esto significa simplemente que aman al Señor desde una entrega total. Yo soy tuya, Señora, de mí, lo que quiera, y piensan en Él como la amada pura y fiel piensa en su amado,
que está lejos, ¿verdad? Y están dispuestas a hacer cualquier sacrificio por el objeto de su amor. Entonces, por eso la mentalidad es diferente. Las escrituras, por supuesto, son diferentes, muestran diferentes tipos de pasatiempos y sentimientos, pero aún así todas tienen algún fragmento en el cual se pueda el practicante de esa tradición meditar, reflexionar, y entonces se va realizando servicio devocional. Más allá si la escritura es judía, más allá si es del Islam, más allá si es de acá, de los Vedas, de lo que sea. Lo importante es la escritura centro autorizada que te ha servido a ti o te está sirviendo para relacionarte con el Señor, y esa escritura está autorizada, o sea, se ha comprobado que es real, que es genuina, que es verdadera. Te está ayudando a avanzar en tu amor por Dios, en tu conocimiento sobre Dios y en estrechar tu relación con Dios. Está ayudando a que el Señor sea cada vez más el centro de tu vida. Pues adelante. Que la gracia y el amor de nuestro Señor nos acompañe, que la bendición de su Espíritu esté con nosotros, porque también necesitamos ir discerniendo un hecho importante. La relación con Dios no tiene límite, por tanto quiere decir que los sentimientos que se pueden desarrollar en esa relación tampoco tienen límite, y esto quiere decir que van a ir ganando en profundidad con el tiempo. Entonces eso también quiere decir que con el tiempo el practicante va a ir o puede ir experimentando pasos de un tipo de sentimiento a otro. Puede que llegue el momento en que alguien que era muy estricto, muy protocolar en su relación con el Señor como gran controlador, lo siga viendo así, pero lo deje poco a poco de ver así, y comience a desarrollar cierto tipo de agrado, cierto tipo de confianza, de amistad, ¿verdad? O sea, y vaya viendo poco a poco, ahora el Señor se le vaya revelando como amigo, y después como otro tipo de sentimiento, etcétera, etcétera. Y así, porque es dinámica, la relación con Dios es dinámica, así que no se asuste si en un momento determinado usted siente internamente, espontáneamente, un impulso, aunque sea en ese momento nada más, de un sentimiento o de ver a Dios, o bajo un determinado sentimiento específico, que para muchos podría ser un escándalo, o podría ser... Usted simplemente asegúrese que es un sentimiento sincero, que no viene de una tergiversación de la mente materialista, ni de un deseo impuro mezquino, de orden materialista, marcado por la lujuria materialista. Reúnanse cada vez que pueda, o asóciese o intercambie con personas que estén llevando una relación lo más transparente posible con Dios. Mediten los santos nombres y adelante. No de marcha atrás. A pesar de cualquier cosa, no de marcha atrás, porque la meta lo merece. El amor puro por Dios, no hay nada superior a eso. Hare Krishna, buen día, y estoy finalizando la llamada. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare
Krishna Krishna